El día de hoy vamos a hablar de lo que es la conductividad eléctrica. Nosotros vamos a conocer la conductividad eléctrica como la capacidad del material para permitir un flujo de corriente eléctrica. Así como vimos la conductividad térmica hace unas semanas, donde decíamos que era la capacidad del material de conducir calor, de permitir el paso de calor. Ahora estaremos hablando del paso de energía eléctrica, corriente eléctrica, que no es nada más que electrones, así como llegaron a verlo en química, lo vimos al principio del curso y lo están viendo ahorita en electricidad. No es nada más que electrones, un flujo de electrones que van saltando de un átomo a otro, generando energía eléctrica. ¿De qué depende la conductividad? De la estructura atómica del material. Cuando vimos enlaces, por ejemplo, enlace iónico, enlace covalente y metálico, hablábamos justamente de características de conductividad eléctrica, donde mencionábamos que los metales, por ejemplo, eran los materiales con el enlace más conductivo. Una nube de electrones que se forma alrededor del metal permite un flujo más rápido de electrones, como lo veremos, lo recordaremos un poquito más adelante. También hay ciertos factores físicos como la temperatura o el estado de la materia en el que se encuentra, ya sea líquido, sólido o gaseoso, que también influyen en lo que es la conductividad eléctrica de un material. Más adelante en esta clase vamos a ver, por ejemplo, ciertos materiales que van a depender de lo que contengan o con que estén mezclados, materiales dependiendo de su estado de la materia, es la conductividad que van a tener. El fenómeno contrario a la conductividad va a ser la resistencia, la resistividad eléctrica. Esto ahora va a ser el fenómeno que, más bien la característica de los materiales donde ofrezcan resistencia al paso de electricidad, que no permitan el flujo de electrones. Van a ir viendo, vamos a ver nosotros, van a ir viendo con Benjamín, que va a haber materiales que no permitan este flujo de electrones, of- eh, sirviendo como barreras o protecciones para ciertas cuestiones eléctricas. En la pantalla ven ustedes unas pequeñas resistencias que usan o usarán en sus proyectos de electricidad y electrónica para controlar el paso de corriente. Exactamente. Esos pequeños colores que ven en las resistencias son un código que ustedes pueden buscar en internet en un libro y les va a indicar justamente qué tan resistente es ese pequeño componente eléctrico. Ya ese código ya creo que ya lo vieron con Benjamín, si no lo van a ver, ya lo ven. Entonces ya lo conocen y ya saben qué tan resistente puede ser un pequeño resistor.
¿Qué pasa, por ejemplo, con los líquidos? Los líquidos, en cuanto a conductividad eléctrica se refiere, van a depender de las sales o los minerales que contenga ese líquido. En química ustedes debieron haber visto el término solución, donde es una sal disuelta en un líquido. Cuando nosotros disolvemos sales, por ejemplo, agarren la sal de mesa y échenle a un vaso de agua y disuélvanla, bátanla para que se disuelva, obtienen una solución, agua salada. Lo que le pasa a la sal, así como lo ven en la imagen, es que las partículas de sal se disuelven, se separan y se mezclan, entre comillas, con el agua. Quedan flotando entre las moléculas de agua. Estas partículas de sal, como son iones, tienen cargas positivas y negativas, permiten el paso de electrones, de electricidad. Dime, sí, es lo mismo. Tú agarras un vaso de agua potable, si le pones sal de grano, sal normal, y lo disuelves, lo vuelves más conductivo. De hecho, ahorita vamos a platicar un poco de eso. Entonces, todos los líquidos que permitan el paso de electricidad, que sean conductores, justamente por estos iones que se generan con las sales, con los minerales, se conocen como electrolitos o conductores electrolitos. Los que compran también así en el Oxxo, el Electrolit, todos esos, justamente son electrolitos, por eso tienen un cierto sabor salado. Realmente es una solución que se usa ya para cuestiones del cuerpo humano. Pero esos también son, ¿cómo se llama? Electrolitos, de hecho. Tienen iones. Son más conductores que el agua, por ejemplo, esos que compran en las tiendas. Esos meros. Si te fijas, tienen un pequeño saborcito salado. Es porque justamente son soluciones. Tienen sales que generan ciertos efectos en el cuerpo para hidratarte, pero si tú les pasas corriente eléctrica, va a pasar sin problema. Se vuelven conductores por estas sales. En el agua, por ejemplo, hablando ya específicamente del agua, todo va a depender de la cantidad de sal que tenga la muestra de agua que ustedes tengan. No es lo mismo el agua potable al agua de mar. El agua de mar ustedes saben que tiene demasiadas sales, demasiados minerales, por lo tanto se vuelve el agua más conductora, más conductiva. En términos generales, el agua es un buen conductor porque el agua siempre va a tener sales, va a tener minerales. El agua potable, el agua del baño, la regadera, el agua de mar, obviamente. Todas tienen sales, todas tienen minerales, entonces son buenos conductores. Si ustedes le quieren quitar la sal, le quieren quitar los minerales al agua, hay que destilarlo. En un laboratorio de química lo pueden destilar ustedes, le quitan todas las sales, le quitan ¿cómo se llama? Todos los minerales
y esta agua destilada ya no va a conducir electricidad. Dime, porque los metales son más conductores que el agua. El agua es conductor, sí, pero existen mucho mejores conductores como los metales, como el cobre, por ejemplo. Dime, no, no te apures. Exactamente, son mejores conductores que el agua, por mucho. Aparte, es más difícil. En el vapor de agua es más difícil que en el agua líquida. Por la separación que tienen las moléculas en un gas, es más difícil mover electrones. Es menos conductor el vapor de agua que el agua líquida. Y el agua líquida no genera, bueno, no conduce la suficiente corriente, la suficiente corriente como la que ocupamos nosotros en el día a día. Los metales conducen con mucha mayor facilidad la corriente, que es lo que ocupamos nosotros en el día a día para la televisión, el proyector, las computadoras. Por eso somos metales. Y metales como el cobre, que son tan comunes, realmente no es mucho más rentable que hacer, ¿cómo se llama? Conductores con agua. Ujú, exactamente. Los conductores líquidos se llegan a emplear en ciertos procesos químicos para hacer pruebas en materiales. Hay ciertas pruebas en metales, por ejemplo, que se usan electrolitos, se sumergen placas de así metálicas en electrolitos, ándale, oxidadas, se meten así en un electrolito, se les mete electricidad y esto para hacer ciertas pruebas de características, de óxido, de todo ese tipo de cuestiones. Se usa más que nada en laboratorios, no tanto en la vida común. Ajá, exacto, el metal. Sí, eso lo usan mucho en pruebas de laboratorio, para ir diseñando materiales, ir probando metales. Emplean ese tipo de electrolitos, de pruebas. Entonces, ya como resumen de esta diapositiva, el agua salada va a ser mucho mejor conductor que el agua dulce, que el agua destilada. Entre más sal, más mineral tenga, va a ser más conductor va a ser mejor conductor el agua. Pasamos a los sólidos. Los sólidos ya tienen una estructura más cerrada. Ya hemos hablado que están más pegadas las moléculas de los sólidos por las fuerzas de cohesión. Por lo tanto, el flujo de electrones va a ser más sencillo. En los metales va a depender justamente de la nube de electrones, como lo vimos en el enlace metálico. Pero hoy en día existe una teoría llamada la teoría de bandas. No sé si hayan escuchado hablar de ella.
Ok, te vamos a hablar de eso. Inten- sí, sí, intenta salir y volver a entrar. Sí, ok. La teoría de bandas es una teoría de la mecánica cuántica, que aquí en conductividad se explica de forma más sencilla, para no confundirlos tanto, que establece que los orbitales de los átomos, son como pequeñas bandas. Son así, ahorita vamos a ver una imagen. Son pequeñas bandas por donde los electrones pueden ir brincando de una a otra para generar lo que es la corriente eléctrica. Según la teoría de bandas, existen tres tipos de materiales, que son los conductores, los semiconductores y los aislantes. Esta teoría dice que todo material conductor, estas bandas se encuentran pegadas una con la otra. Incluso hay bandas que se encuentran una encima de la otra, donde va a haber un pedazo de esa banda que se encuentra por encima de la otra. Ahorita veremos una imagen para que lo vean de forma más clara. Estas bandas que estén pegadas o una encima de la otra, va a ser un camino sencillo para los electrones para pasar de un lado a otro. Que pueda fluir el electrón y genere energía eléctrica. En los materiales semiconductores, estas bandas ya no están pegadas. Ya hay un pequeño espacio entre ellas, como un barranco, por ejemplo. Ya hay un vacío entre estas dos bandas. Pero es lo suficientemente pequeño para que el electrón pueda brincar de una banda a otra. Ustedes cuando brincan un riachuelo, un hoyo así en el suelo, es más o menos lo mismo. El electrón puede brincar ese agujero, esa separación, y llegar a la banda de otro átomo. Y así se genera un flujo de electrones. Un material aislante va a ser entonces donde las bandas estén lo suficientemente alejadas para que el electrón ya no alcance a brincar. El espacio entre las bandas ya va a ser lo suficientemente grande que el electrón no alcanza a brincar de una banda a otra, y ya no existe corriente eléctrica. Ya no hay un paso de electrones, no se pueden mover porque ya es muy grande ese espacio, ese vacío. En la imagen pueden ver del lado izquierdo un conductor, tenemos una banda azul, una banda roja. En el conductor están pegadas o está una encima de la otra. En esta imagen está una encima de la otra, podemos ver entre la banda roja y la banda azul un pequeño cachito verde que simboliza que está una encima de la otra. Y si fijan es un camino libre para que los electrones vayan de un lado a otro sin problema. Conduce electricidad. Un material semiconductor
Si se fijan, las bandas roja y azul ya se encuentran un poco separadas, pero la distancia no es tan grande. Los electrones pueden brincar de un lado a otro sin problema. Quizás hay algunos que no lo logren, que se caigan en el camino, pero sí permite un paso parcial. Sí va a haber electrones que puedan brincar, llegar al otro lado, y hay un flujo menor que en el conductor, pero existe. Todavía hay una corriente. Y en los aislantes, la banda roja, si se fijan, está muy separada de la banda azul. El espacio ya es tal que el electrón ya no alcanza a llegar. El hueco ya es muy grande. Ya no llega al otro lado, ya no hay un flujo de electrones. Se genera un material aislante. Esto, en palabras sencillas, es lo que dice la teoría de bandas, que busca explicar justamente la conductividad eléctrica en un sólido. ¿Sí me doy a entender? O sea, ¿cómo? Mm, no necesariamente. Puede estar la banda aquí, la roja, y aquí arriba hay otra. Y brinca de aquí para acá, y luego de aquí para acá, y así se va, una tras otra, tras otra, tras otra. Es como si fuera un camino de bandas. Ajá. Esos no brincan o no pueden pasar. O sea, se, como que se quedan en el átomo original. No todos pueden saltar, no es que se pierdan, ya se fue, ya se perdió, no. Sino que se mantienen en el átomo original. No ven que no alcanzan a llegar y se regresan. Recordemos que esto es todavía una teoría, no está comprobado al 100%, todavía no es ley. Entonces es una forma de tratar de explicar realmente cómo funciona la conductividad eléctrica. Es una teoría, es la más aceptada hasta el día de hoy. No está comprobado al 100% que realmente pase de esta forma. Es una forma de explicarlo todavía. Es una forma un poco más sencilla visualmente de ver un paso de electrones. En sólidos, por ejemplo, tendremos ciertos materiales como el grafeno. El grafeno hoy en día es el conductor eléctrico más fuerte conocido. El grafeno es un material hecho de carbono. Está acomodado de cierta forma hexagonal, que se emplea en cuestiones como la fibra de carbono.
Es una forma diferente de acomodar lo que es el, ¿cómo se llama? El carbono, como el grafito de sus lápices, pero se le llama grafeno. Es una configuración diferente del carbono. El grafeno lo pueden encontrar en blindajes antibalas, en materiales resistentes hechos a base de carbono. Una de sus características es que es resistente y es el mejor conductor eléctrico que se conoce hoy en día, el grafeno. Sí, el grafeno y el grafito son formas de acomodo del carbono. Las moléculas de carbono se acomodan de ciertas formas y se obtiene grafeno y se obtiene grafito. El grafito tú lo usas en tus lápices. Los lápices, la punta es de grafito, que es de carbono. El grafeno es otra configuración del carbono que se emplea para blindajes, por ejemplo, o para materiales superconductivos, porque el grafeno es el mejor conductor que conocemos. Al final de cuentas, los dos son carbono, pero están acomodados de formas distintas y nos dan materiales distintos. Otros materiales conductores, aquí son acomodados de más conductor a menos conductor, de arriba hacia abajo. La plata, por ejemplo, es el metal más conductivo conocido. Es el que mejor mueve el, ¿cómo se llama? La electricidad, más que el cobre. Pero como no hay mucha plata en abundancia, como el cobre, no usamos plata en los materiales eléctricos. Pero sí es el metal más conductivo. El cobre, en cambio, va a ser el metal conductor más empleado. Es el que encontramos prácticamente en todas las instalaciones eléctricas, en todos los cables eléctricos. Más abajo del cobre encontramos, por ejemplo, aluminio. Y abajo encontramos ya carbono, el carbono como tal. No con la configuración del grafeno, sino con otras configuraciones. Otra forma de acomodarlos. El agua, aunque el agua es conductora, a comparación de los metales, se puede considerar un semiconductor. Sí es conductora, sí, pero no tanto como un metal, no tanto como el grafeno. Y el agua, por ejemplo, le podemos dar más conductividad eléctrica poniéndole sal, o le podemos quitar conductividad eléctrica destilándola, quitándole sales. Por eso es un semiconductor. Los semiconductores, como veremos un poquito más adelante, son materiales que dependiendo de las condiciones en las que se encuentre, es que tanta electricidad puede conducir. Se le puede modificar su conductividad. Al agua se la modificamos quitándole sales o metiéndole sales.
Como aislantes encontramos el vidrio, el teflón y el cuarzo. Ojo, como yo les comentaba al principio, hay materiales que dependiendo de su estado de la materia, líquido, sólido o gaseoso, pueden cambiar su conductividad. El cuarzo es uno de ellos. El cerámico también es aislante, ¿sí? El cuarzo en estado sólido se puede usar como semiconductor. El cuarzo fundido, si lo convertimos en líquido, funciona como aislante. Si el cuarzo lo fundimos, ya no sirve como conductor eléctrico, se vuelve un aislante. Sólido sí nos va a servir como conductor eléctrico. ¿Qué pasa con los metales, por ejemplo? Nosotros cuando vimos el enlace, más bien el enlace metálico, hablábamos que las moléculas de metal, cada uno de sus átomos pierde todos sus electrones, los dona, por así decirlo, y se forma una pequeña nube de electrones alrededor de los átomos, así como lo ven en pantalla. Las esferas naranjas son los átomos, las pequeñas esferitas verdes son los electrones que los están rodeando. Se genera una nube que rodea a los átomos y esto permite un flujo muy sencillo de electricidad. Por eso los metales son tan buenos conductores, por este enlace metálico que vimos el parcial pasado. Y acabamos de ver que la plata es el mejor metal para conducir electricidad. El cobre también es muy bueno, es el más empleado por su abundancia aquí en la Tierra. Y en general los metales son ¿cómo se llama? Buenos conductores. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Está bien? Bueno, claro. Bueno, si no hay dudas, no hay preguntas, le dejamos aquí hasta hoy. Hasta aquí hoy. Los veo el día de mañana.